Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Que hoy nuestros corazones sean repletos, plenamente llenos, completamente rebosantes de la misericordia de Dios. Bendito y alabado sea el Señor por todo lo que hizo por nosotros, por lo que dio por nosotros, por lo que sigue haciendo por nosotros. Sobre todo que lo que hace Él es tratar de que nosotros nos salvemos. Viene a rescatarnos, como aquel pescador hermoso, viene a rescatarnos. El que quiere pescar para que nosotros no vivamos en un mundo que no nos pertenece, para llevarnos a otro sitio, al cual nosotros hacemos parte. Entonces vamos a orar para que este momento sea bien significativo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, te doy gracias por este momento que tú nos das, de poder compartir tu palabra, de poder estar siempre en tu presencia viva, Señor. Gracias por tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad que tienes para con nosotros, Papito Dios del cielo. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre, porque el sacrificio que nuestro Señor hizo para que nosotros llegáramos a tu presencia, Padre, que no quede en vano, que nosotros podamos corresponder a ese sacrificio, que podamos ser realmente dignos de poder llevar ese mensaje de salvación, de ser testimonios de tu amor, de poder reconocer que Él dio la vida por nosotros en la cruz y que Él resucitó y que Él vino a salvarnos y es un regalo tan lindo. Sobre todo, Padre, que es inmerecido, como bien nos lo muestra Pablo, porque nosotros no merecíamos tener este privilegio, porque tú viniste fue por tu pueblo preferido, tu pueblo Israel, pero no quisieron aceptarlo. Nosotros lo aceptamos. Y yo hoy quiero ratificar esa aceptación en mi corazón de que mi Jesús hace parte de mi vida, de reconocer ese sacrificio por mí, de reconocer que tú eres mi Padre, que hago parte del reino de los cielos, pero quiero cada vez más ser digno de ese recibimiento, Padre, digno de aceptar que tú diste todo de ti, Papá, para que yo vuelva tu mirada hacia ti. Ayúdame cada vez más hoy a morir cada vez más a mí, morir a mi pasado, morir a esa vieja naturaleza pecaminosa y renacer en Cristo Jesús, en ti. Ayúdame hoy a reconocer, como bien se lo hiciste ver a Sor Faustina Kowalska, reconocer todo ese dolor, toda esa pasión, ser de misericordia. Ayúdame cada vez más a renacer en ti. Por favor, muéstrame cada vez más mi pecado, pero que yo no lo justifique, sino que yo quite de mi vida ese pecado. Hazme ser radical, te lo suplico. Gracias, Papá, por amor, misericordia, por tu bondad, por todo lo que haces por nosotros. Y hoy quiero recibir tu palabra, que esa palabra quede grabada en nuestro corazón. Te lo suplico por los méritos de la pasión de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy tenemos para leer el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 18, versículo 1, al capítulo 19, versículo 42. Bueno, pues son 2 capítulos, Rafa. Entonces vamos a tomar solamente una parte que habla del capítulo 18, desde el versículo 39, desde el versículo 39 hasta el capítulo 19, versículo 16. Después de hacer esta pregunta, Pilato
salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: viva el rey de los judíos, y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, lo he sacado para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a ese hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por el Hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera dado. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaban: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey y es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, ordenó que sacaran a Jesús y luego se sentó en el tribunal en el lugar que en hebreo se llama Gabata y que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: muera, muera, crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que ellos lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Palabra de Dios. Te glorifico, te alabo, te bendigo, Padre, por ese sacrificio de tu divino Hijo para nosotros, para salvarnos. Que esta palabra que nos diste sea viva y eficaz en nuestro corazón. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, aquí se encuentra una situación bien interesante, porque son los judíos los que están diciendo que, que no tienen más rey que el emperador, que el hombre humano, y desconocen plenamente a nuestro Señor Jesucristo como su rey. Tremendo esto, porque Pilato les presenta como un cuestionamiento, un dilema, una situación donde tienen que hacer una escogencia entre el que es el rey de los judíos y entre lo que es Barrabás, que es un hombre que ha cometido delitos, que está, por cosas interesantes allí, prisionero. Y Pilato le plantea precisamente a quién de los dos va a dejar libre. Si a Dios, en la figura de nuestro Señor Jesús, o a Barrabás, que representa el mal, el pecado. Pero curiosamente, estos sacerdotes de la ley, fariseos, en fin, estaban ahí y optaron porque dejaran libre a Barrabás.
al pecado, ¿sí? Al que hacía mal. Tremendo. Tremendo, porque en la palabra nosotros sabemos que lo que atas en la tierra será atado en el cielo y lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Esta escogencia de que nuestro Señor fuera atado y fuera crucificado, pues como que frenó la presencia de Dios precisamente para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido de Dios. Tremendo. Y desató el mal sobre la vida de ellos, y evidentemente en la humanidad. Tremendo esta situación, porque el pecado quedó libre, quedó suelto en el mundo. El pecado quedó a sus anchas en el mundo. El pecado tomó control de las personas en el mundo a partir del momento en que se deja libre a Barrabás, porque Barrabás está representando la figura de Satanás. Tremendo esto. Y en ese momento, Dios es grande y misericordioso para que nosotros, el pueblo gentil, se supone el pueblo que no merecía la presencia de Dios, con nosotros el Señor fue benéfico en la medida de que nos dio a nosotros, los gentiles, la posibilidad de contar con la presencia de Dios siempre y cuando pues nosotros deseamos así. Pero nos dio la oportunidad, pero al pueblo de Él, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, les negó la posibilidad de contar con ese Rey, con nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Qué privilegio tan grande nosotros tenemos y qué agradecimiento nosotros tenemos que hacerle al pueblo de Israel, precisamente porque sin que ellos se dieran la cuenta, nos dieron a nosotros la oportunidad de nuestra salvación. Si no hubiera sido así, pues estaríamos tremendamente mal y el pueblo judío estuviera muy bien, ¿sí? Pero bueno, nos dieron esa oportunidad. Ahora, nosotros en la vida muchísimas veces tenemos la oportunidad de decidir qué queremos para nuestras vidas, ¿sí? Mal que bien, bueno, la gran mayoría han enseñado algo de la iglesia, así de pequeño fueran solamente la Eucaristía, pero algo iban. La realidad, uno tiene la posibilidad de escoger si sigue a Dios o si sigue al mal. Realmente uno algo ha escuchado y de verdad algo le enseña a uno si sigue a Dios o si sigue al mal. Y desafortunadamente hay un momento de la vida que es particular, bueno, en la mayoría de las personas, ¿sí? Donde prefieren seguir el mundo, prefieren seguir el pecado, optan por el enemigo, optan por las cosas incorrectas, optan por aquello que, bueno, puede ser, entre comillas, placentero, agradable, que le genera felicidad. Optan por esa parte y desafortunadamente ya vemos consecuencias, ¿cierto? Consecuencias donde hogares destruidos, donde maltrato en la pareja, donde hay abortos, donde hay abusos, donde hay separaciones, donde hay traiciones. O sea, cuando nosotros muchísimas veces optamos por el pecado y empezamos nuestra vida desde el plano del pecado, Dios santo, todas las consecuencias que vienen para nosotros son grandes. Miremos el pueblo judío, todo lo que ellos han experimentado. O sea, el enemigo se ha ensañado contra el pueblo judío de tal manera que hasta los han querido exterminar por completo, ¿sí? Todo porque aceptaron que el pecado fuera libre y que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado y fuera eso muerto, o sea, que fuera, que no existiera. Es que era eso, estaba diciendo,
exista Dios, o sea, que el Rey de Dios, de Reyes, estuviera totalmente desaparecido para ellos. Y uno decía, tanto que se habla de la palabra, tanto que decían, tanto que oraban, y en ese momento están diciendo que se muera el Rey, que se muera nuestro Señor Jesucristo, que se desaparezca. Wow, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Que diciendo que amamos a Dios, en el momento en que nos hablan del Señor, por problemas, decimos, no me hable más de ese Dios. O decir, tenemos el problema y no quiero orar más, no quiero estudiar la palabra, no quiero escuchar nada de Dios. O sea, que se desaparezca Dios cuando tenemos el problema, la dificultad. O de pronto ni siquiera lo decimos, pero ya simplemente nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la oración, nos alejamos de todo. Tremendo esto, porque le estamos dando cabida a que el pecado sea el que reine en nuestras vidas. Y las consecuencias las vemos. Las consecuencias las vemos cuando decimos no a Dios. No al Señor, no a la oración, no a su palabra, no a que Él nos dirija en la vida, no a que Él sea el que nos mueva, nos muestre el camino por donde debemos caminar. No a Dios. Y ese no a Dios trae consecuencias de años, consecuencias fuertes, consecuencias que nadie quiere vivir, porque uno cree que, si alcancé la del cielo con las manos. Pero cuando decimos no al Señor, hay consecuencias. Mi amor, imagínate este dato tan interesante complementando lo que tú dices. Cuando nosotros no somos conscientes de lo que decimos, ni las decisiones que tomamos, si no somos conscientes de eso, simplemente porque a veces decimos las cosas por decirlas y uno no cree que eso tiene una afectación impresionante en nuestras vidas. Les voy a compartir un poquito de historia. Imagínense que el pueblo de Israel, Dios, mi padre, les había dado unos jueces. Él tomó la decisión de escoger unos valientes de la época para que dirigieran el pueblo de Israel. Entre ellos una mujer, ¿no? Una mujer hermosa que llamaba Débora. Otros como Gedeón, Goliat, Sansón, ¿sí? Ellos fueron jueces, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel no quiso más jueces y ellos rogaron a nuestro Padre Dios que les diera unos reyes. Imagínense. Que les diera a ellos la oportunidad de escoger. Entonces su propio rey. Es impresionante, Dios mío, por favor, si mi papá Dios me está dando un regalo y yo no lo quiero aceptar, ponte a pensar eso actualmente lo que sucede. Ellos pedían escoger sus propios gobernantes y dirigentes. Ay, Dios mío, mi país, Dios mío, ten en consideración mi país. Ten en consideración los países por decisiones equivocadas, porque leí en estos días algo interesante. Nosotros decimos ser muy creyentes, pero con nuestro voto estamos tomando decisiones equivocadas y las seguimos justificando. Es impresionante. No nos damos cuenta. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, listo, escojan ustedes. Y escogieron a un hombre aparentemente fuerte, alto, bien corpulento, guerrero aparentemente, y era un miedoso, un rey que le gustaba su propia vanidad, un rey que le gustaba asistir donde habían pitonisas o brujas, pedía y era muy miedoso, y siempre quería la aprobación de la gente. Siempre la aprobación de la gente, hasta tal punto que por eso mismo le quitaron el reinado y se llamaba el primer rey de Israel, que fue Saúl, el rey Saúl. Eso es historia patria, de la patria de nuestro pueblo Israel. Vamos ahora con la historia de nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento. Viene el rey, que es nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo
a través del sumo sacerdote, que es la autoridad, dice algo, dos cosas dijo que a mí me han impresionado mucho cada vez que escucho este relato. Uno, no tenemos más rey que el César. Dios mío, ¿a quién aceptó? Y entonces, ¿qué sucedió? Preferimos a Barrabás. Barrabás era un celote. Celote, miren lo que implica ser celote. Simón, que fue discípulo del Señor Jesucristo, también era un celote. Los celotes fueron de los judíos que eran guerrilleros de la época, que querían luchar por la independencia de Israel y combatían a los romanos. Eran guerrilleros. Entonces, sucede algo tan extraordinariamente fuerte, y tengamos de verdad mucha prudencia con lo que decimos y con lo que hablamos. Entonces el sumo sacerdote dice, no tenemos más rey que el César. Por Dios, ¿a quién escogieron? Ahora sí escogieron a Satanás directamente, al mundo. No tenemos más rey, simplemente por tratar de, como odiaban al Señor Jesucristo, no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Y luego Él se profesa una misma maldición que se vuelva eso contra nosotros. Nosotros nos hacemos responsables. Nos hacemos responsables y nuestros hijos de la muerte de ese hombre. ¿Se imaginan ustedes de lo que uno no es prudente con lo que uno dice? Nos hacemos responsables y mire todo lo que está pasando el pueblo de Israel por lo que dijeron. Por lo que dijeron. El Señor Jesucristo dice, ese templo morirá, se acabará y en 3 días yo lo reconstruiré espiritualmente. Impresionante, eso nos lo enseña el Evangelio. En el año 63, del 60 al 73, los celotes, oído pues, empezaron a combatir a los romanos y fue tanto la furia del emperador romano que mandó a todo su ejército a acabar con el pueblo de Israel por los celotes. Libéralo, preferimos a él que lo libere. Liberaron a un celote y él, como lo liberaron, ¿se imaginan ustedes cuando liberamos nosotros una maldición? Cuando liberamos algo en nuestra boca y no nos damos cuenta, cuando preferimos, Dios mío, esos presidentes que están haciendo un daño impresionante, muchos, y escogemos y tomamos unas decisiones simplemente por odio, por fastidio, por rebeldía, por un deseo simplemente humano. Y todo lo que se da, Dios mío, todo es que uno ve una cantidad de desastres y toman decisiones y unas cosas mentirosas y unos odios y es impresionante. Escogieron un celote y el celote, por culpa de este celote, por un nacionalismo, hicieron que el pueblo que los tenía invadidos en ese instante, que eran los romanos, llegaran con mucho más poder, destruyeron el templo y dispersaron a todos los judíos en ese tiempo, y es lo que sucedió. El pueblo de Israel se acabó. La tierra prometida, lo que Dios había dado como premio, que era la tierra prometida, porque ellos ya tenían realmente su territorio, todo se les quitó. Absolutamente todo se les quitó. Solamente que hasta ahora, otra vez en 1968 más o menos, creo que fue esa época, 38, perdón, se vuelve otra vez a establecer el Estado de Israel. Hasta ahorita, porque ellos están empezando otra vez volver a su tierra prometida. Dios mío, por un celote. ¿Se imaginan todo lo que sucedió? Por liberar el celote. Por liberar al celote. ¿Te imaginas tú, mi amor? Por liberar a Satanás. Ahí pasó. ¿A quién estás tú liberando en tu vida? Te fuiste con la mujer ajena, la justificaste, rompiste tu vínculo matrimonial. Te fuiste y luego, sin la bendición. Sí, te fuiste y tenías la bendición, estabas con la bendición y te fuiste con la mujer ajena, justificaste, porque actualmente, pues claro, la fe católica, desafortunadamente a veces empezamos a decir, no, es que yo era una persona inmadura, muy jovencito, entonces preferí más bien dejar a mi matrimonio, que fue bendecido porque era un niño, y me conseguí otra persona y pedimos la nulidad y me volví a hacer otro vínculo matrimonial y ahora aparentemente soy feliz, pero rompiste un vínculo, mi hermano. Dios mío, o sea, con todo respeto, pues, a veces justificamos el pecado de muchas maneras. Sabemos que por un error que cometimos, por estar buscando a la mujer ajena, por no saber
comprender el valor de la mujer que estaba a nuestro lado, el hombre que estaba a nuestro lado, porque traía muchas heridas del pasado y no supimos complementarlo o ayudarlo a sanar o ayudarle a sanar, y lo que hicimos fue incrementar ese dolor que traía del pasado y justificamos el pecado, la separación, y fuimos a buscar otro vínculo. Y entonces, ¿qué hacemos? Como la iglesia nos da una oportunidad de la nulidad, entonces justificamos, buscamos los pretextos, decimos que éramos inmaduros, y justificamos la inmadurez, conseguimos unos testigos y ya se buscó esa nulidad, nunca hubo matrimonio, así hayan hijos. Bendito sea el Señor. Es impresionante. Y el pueblo de Israel fue disperso. Escogieron al celote y pusieron como rey al mundo, a Satanás. Impresionante. Eso mismo que le pasó a ellos, que no nos pase a nosotros. Dice la palabra, que tengan prudencia, obsérvenle que le pasa al vecino, dice la palabra de Dios. Y si tú ves que tu vecino cae, aprende de lo que él hizo, cómo fue que él cayó, para que eso no te pase a ti. Por tanto, hoy la palabra es impresionante. Siempre me venía preguntando, ¿cómo fue, qué pasó con el pueblo de Israel? Si es que ya tenían la tierra escogida, ya tenían su terreno escogido, ya tenían realmente allí su tierra prometida, ya la tenían. Ellos vivían allí, ya tenían su templo, pero por el pecado, ellos perdieron su tierra prometida, perdieron todo. ¿Y saben qué privilegio tenemos ahora? Que por el hecho de haber sido ellos dispersos, acabado el templo de Israel, por segunda vez que acabaron el templo de Israel, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Que Dios nos da ese regalo a nosotros de ser pueblo escogido. A nosotros. Nos dio ese regalo. Y si nos dio ese regalo de ser pueblo escogido, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿A quién estamos escogiendo como rey y a qué celotes estamos soltando? ¿A qué celotes estamos soltando? ¿A qué Barrabás estamos soltando? Por no darle el premio a Jesús, el primer lugar al Señor Jesucristo. Mi esposa decía, realmente es impresionante cómo nosotros realmente no tomamos una buena decisión y estamos buscando amores impropios, tomando decisiones impropias, dándole crédito, por ejemplo, al dinero, dándole crédito al placer, dándole crédito al poder, porque eso se nos convierte en nuestros reyes. Se nos convierten en nuestros celotes. Ellos aparentemente con una buena intención, pero miren cómo todo se les devolvió. Soltaron un celote que fue Barrabás, y los celotes fueron los causantes de la destrucción plena del país de Israel. Plena. Todos en la diáspora, por todo el mundo. Imagínense ustedes. Y hasta ahorita es que están otra vez volviéndose a unir. El día en que los judíos reconozcan, se arrepientan de haber dejado a nuestro Señor Jesucristo, todo se acaba. El pueblo de Israel, mis hermanos, el pueblo de Israel es el reloj de Dios. Bendito y alabado sea el Señor por esta palabra. ¿Qué te parece ese dato, mi amor? Tremendo, Rafa. Tremendo. El cuestionamiento. ¿A quién estás dejando libre que actúe en tu vida? ¿Y quién estás reconociendo como rey? ¿Y qué maldición estás creyendo decir por buscar el beneplácito humano? Es que lo dijo el sumo sacerdote, que se vuelva hacia nosotros. No sabía, Dios mío. Nosotros nos hacemos responsables. Nosotros y nuestros hijos. Dios mío, nos hacemos responsables, pero obsérvalo, por favor, míralo. No sé si estás de verdad entendiendo este mensaje. O sea, dile, Señor, abre mi entendimiento para que yo comprenda esto, que yo soy un privilegiado, que tú me has dado la posibilidad de ser parte de tu pueblo escogido porque ellos no lo quisieron, y que no me pase lo mismo que a ellos les ha pasado, y que mi familia, porque ya es espiritual ahora, que en mi familia no tanto es por lo que pasa en mi país, no tanto por lo que pasa es en mi familia, que en mi vida personal no suceda lo que le pasó al pueblo de Israel. No suceda, que yo no me ponga a decir, y si dije algo en contra de escoger a Barrabás, la libertad de un celote, o dejar que mi vida sea el rey, el mundo,
que mi vida sea del mundo y que yo escoja al rey del mundo, sí, porque él es el príncipe de este mundo. Y sabía, Satanás es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Que yo realmente tenga unos ojos abiertos, oídos despiertos, mis sentidos espirituales completamente despiertos para yo poder ver dónde es que está el enemigo y estar realmente en la presencia de Dios para que el Rey de Reyes, que es mi Señor Jesucristo, yo lo acepte como mi todo. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que tú profesas, cuidado porque en vez de maldiciones tienes que decir bendiciones. Cuidado. Y si cometiste error, y si estás escuchando este mensaje, y si lo entendiste en tu corazón, si Dios te lo reveló, es hora de cambiar. Impresionante, mi amor. Impresionante. ¿Qué te hizo sentir esa palabra? O sea... Cuestionamiento, ¿sí o no? Cuestionamiento serio, porque ya es el tiempo de que nosotros nos cuestionemos realmente a quién le damos la autoridad en nuestra vida. Dios te bendiga. Dios te guarde, ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Amén. Abrazo. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque a veces las cosas parecen muy claras, pero realmente cuando nosotros meditamos en tu palabra, Señor, tú nos muestras realmente la verdad. Cuán útil es realmente acercarnos y meditar la palabra de manera personal, para que tú nos hables frente a nuestros errores, para que tú nos hables frente a todas las cosas que nosotros debemos cambiar, para que tú nos hables y nos hagas entender, Señor, qué es lo que estamos haciendo mal. Tú hoy nos hablas, Señor, a través de tu palabra, todas las veces que en nuestra vida nosotros escogimos el mundo antes que tus enseñanzas, que tus principios, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a raíz de tantas decisiones equivocadas, Señor, hoy estamos experimentando o viviendo consecuencias de esas decisiones. Creímos engañadamente, Señor. Creímos que lo que decidíamos era lo más correcto, pero la verdad, Padre Santo, tomamos decisiones sin tu presencia. Tomamos decisiones a nuestro acomodo. Tomamos decisiones por nuestro placer, por nuestra, entre comillas, felicidad, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque en ninguna de ellas, Señor, consultamos contigo. En ninguna de ellas te tuvimos a ti presente. En ninguna de ellas decidimos por ti, Señor. Decidimos por nosotros y por nuestro egoísmo. Decidimos por nuestro placer. Decidimos por nuestra alegría. Decidimos por nosotros. O sea, Dios, perdónanos porque nos antepusimos nosotros a ti. Porque fuimos nosotros nuestros propios dioses, haciéndonos responsables de esas decisiones, Señor. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos, porque hoy tenemos consecuencias, Padre. Hoy tenemos consecuencias de separaciones, hoy tenemos consecuencias de enfermedad, hoy tenemos consecuencias de pérdida, Señor. Hoy tenemos consecuencias de escasez, Señor. Hay tantas consecuencias con base en las decisiones que tomamos, Padre Santo, porque decidimos por el mundo y decidimos como rey a alguien que desde el inicio nos engañó y nos apartó de ti, Señor. Perdónanos, Padre eterno. Perdónanos por lo que hemos hecho. Perdónanos por el camino que hemos tomado. Señor Padre eterno, ayúdanos, Padre, necesitamos de ti. Hoy renunciamos a querer seguir dependiendo del enemigo, Señor. Hoy renunciamos a todas sus enseñanzas y sus mentiras, Señor Padre eterno. Pero necesitamos tu ayuda porque nuestros sentidos están y nuestro entendimiento están opacados, están apagados. No perciben con claridad, Señor, porque han vivido tantos años la mentira del Satanás, que no entendemos las cosas, ni las vemos, ni las oímos correctamente y nos confundimos con mucha facilidad porque estamos tan contaminados, estamos tan llenos de lodo, Señor.
Estamos tan cubiertos de suciedad, Señor, que no logramos ver con claridad tu verdadera belleza, tus palabras, todo lo que tú nos tienes para nosotros, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Padre Santo. Reconocemos que somos débiles, Señor. Reconocemos que estamos equivocadísimos, Señor, Padre Santo. Pero necesitamos tu ayuda. Padre, extiende tu brazo sobre nosotros. Danos la mano, Señor. Sácanos del hueco donde nos encontramos, Padre. Ayúdanos realmente a volver a la luz. Ayúdanos a volver al camino, Señor. Quítanos de las trampas, de esos tentáculos que el enemigo lanzó contra nosotros y que nos tienen atrapados, Señor. Que de verdad podamos volver al camino y caminar conforme a lo que tu palabra nos dice, Señor, para que podamos volver a tu presencia, Señor, a tu reino, para que podamos hacer las cosas como tú esperas que las hagamos, que cumplamos el propósito que tú pusiste en nuestra vida cuando nos creaste, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a volver a tu presencia. Ayúdanos, Señor, y que la sangre de Cristo Jesús nos lave del pecado, Señor, de haber escogido el mundo, de haber escogido el pecado para que dirigiera nuestras vidas. Que tu sangre, amado Jesús, hoy nos redima, nos libere de esa influencia del enemigo y realmente nos limpie y nos purifique, nos muestre el camino para que podamos presentarnos ante el Padre, justificados, viviendo en la santidad. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, porque sin ti no nos podemos liberar, porque solo tu sangre nos libera, Señor, porque solo tu sangre nos muestra el camino y porque solo por medio de tu sangre volvemos a nuestro Padre. Gracias, eterno Rey Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Y fíjate que cuando nosotros tomamos malas decisiones, mi amor, y gracias por tu oración, y cuando tomamos malas decisiones y reconocemos que tomamos malas decisiones, esas malas decisiones afectan de una manera tan impresionante a través del tiempo a tantas personas, hasta nuestros descendientes. El pueblo de Israel tomó una decisión de querer escoger su propio rey y mira todo lo que pasó. Reyes malos, reyes buenos, destrucción del pueblo, muchas cosas, por tomar una mala decisión. Y ahorita toman una otra mala decisión con nuestro Señor Jesucristo. Toman una mala decisión de no aceptarlo a Él y todas las consecuencias que trae el pueblo de Israel. Están siendo oprimidos el pueblo de Israel, que esa es otra historia impresionante. Por eso es tiempo de renovar nuestro entendimiento. Si esta palabra fue para ti, por favor asúmela, llévala a tu corazón. Que esto sea un momento de renovación, de transformación. No seamos necios. Si vimos al pueblo de Israel caer, que son nuestros hermanos, y Dios los bendiga, si conocemos esta historia, ya tú la conoces, ya tú la conoces. El pueblo de Israel está siendo en este momento oprimido por los musulmanes y está siendo oprimido por el satanismo puro, que son los masones. Eso es otra historia. Un poquito de historia, después te la cuento. Pero ya es hora de transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida. Espero que este video haya sido significativo para ti. Si te llamó la atención, compártelo. Si te quedaron preguntas, con todo cariño, escribes tus comentarios allí en el video y con todo gusto te las respondo. O si no, nos escribes a nuestra página web o a nuestro WhatsApp. Y si deseas que vayamos a tu comunidad, estamos a tu entera disposición. O si deseas que seamos tus psicólogos o que llevemos estas charlas a tu comunidad, estamos a tu entera disposición. Visita nuestra página web, allí puedes descargar nuestro brochure y nútrete más con estos temas que son tan importantes. Si deseas tú colaborarnos, mira, hay dos formas de colaborarnos, bonitas, tres. Una, que comparta estos videos, que les dé like. Otra, que
Miren nuestros libros que están en Amazon, que son unos libros maravillosos, donde mi esposa escribe uno de ellos, otros los complementamos nosotros, otro de crecimiento espiritual. Al final te dejo qué libros son, nos puedes ayudar. Y uno bien bonito, ¿cuál es, mi amor? Que nos ayudes económicamente, ¿no es cierto? Los seminarios. Sí, los seminarios, que son otros cursos, pero eso en otro momento te lo digo. Pero ahí hay un corazoncito en el video que editamos, hay un corazoncito que dice gracias. Nos puedes ayudar allí también en lo económico para que este ministerio se siga pues fortaleciendo y podamos llegar también a otros lugares. Un abrazo fraterno, Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, y que te conceda la paz. Un abrazo, chao. Abrazos. Chao.